Bien amigos, continuamos con más información aquí en TV Perú Noticias. Nos acompaña ya en nuestros estudios el doctor Michel García, que es experto en temas de crimen organizado. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos hablar sobre unos temas un poco técnicos seguramente, pero sin duda son importantes, ¿no? Esperemos que la gente pueda entender también cuál es la situación de muchos casos inmersos en lo que se llama pues el crimen organizado, en delitos de lavado de activos, y es que esta nueva ley en que sanciona los aportes prohibidos a financiamientos o a las campañas políticas, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo hace unas semanas, ha ocasionado ciertas diferencias, ¿no? Jurídicas, porque hay investigados o procesados que, habiendo recibido aportes de Odebrecht o de OAS, están solicitando ahora que su caso se adecue a esta nueva ley, porque se entiende que la pena por lavado de activos es menor, ¿no? ¿Es así como se está planteando? ¿Cuál es la lectura que le da, doctor, usted a esto? El caso de Pierre Figari es uno, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando se genera una norma que siempre favorece a los imputados, la defensa técnica tiene por estrategia y además por costumbre, y no hay que hacer un razonamiento tan, digamos, complejo para poder aprovecharse de esos ordenamientos normativos que de alguna u otra manera tiene una similitud en la conducta que sanciona, porque la pena es un poco ínfima, es menor, a diferencia del lavado de activo, por ejemplo. Entonces, no es necesario hacer un razonamiento tan, digamos, como digo, compleja. Ajá. Nada más, al momento de promulgarse esta norma, que tiene al menos un parecido a la imputación respecto a la conducta que se estaría imputando, en este caso a los procesados que mencionas, ellos presumen o creen que deberían recurrir a ese nuevo delito para beneficiarse en su proceso. Pero ese es el ejercicio práctico y cotidiano que se puede hacer. El asunto es cuándo se va a favorecer a través de un pronunciamiento respecto al ejercicio de esta nueva norma que se ha considerado en el Código Penal, ¿no? El artículo 359A. Entonces, eso todavía lo están planteando, están postulando. El asunto es que tiene que transitar todavía, en ese caso ya transitó, por ejemplo, por el órgano fiscal, tiene que pasar a un órgano jurisdiccional y luego tiene que recurrir en el tema de la doble instancia, tal vez hasta se venga al Tribunal Constitucional. Entonces, estamos en estos momentos, o en algunos abogados, están en la fase inicial del ejercicio de hacer suyo esta nueva conducta tipificada en el Código Penal. Ahora, que sea beneficioso o no esta ley, qué tanto le favorece, qué tan permisible puede ser para aquellos investigados bajo el tema del lavado de activos, bajo esta figura, ¿no?, del aporte por parte de una empresa o de un particular, etcétera. El asunto es que esta norma de acá, que el 359-A, el bien jurídico no es lo mismo que el bien jurídico del delito de lavado de activos. Son cosas distintas. Regularmente se recurre a beneficiarse de estas normas cuando le favorece al imputado, cuando el bien jurídico es coincidente. Cuando el bien jurídico, de alguna u otra manera, habla en el mismo idioma respecto a la conducta o a la afectación que hubieran efectuado. En ese caso dista mucho, porque la normativa incorporada en el Código Penal lo que prevé es la sanción contra los partidos políticos. Lo que imputa o lo que sanciona el lavado de activos es digamos, el ejercicio de la obtención ilícita de un bien económico para poder, ¿no?, transitarlo a un bien económico, digamos, no ilícito. Entonces, son conductas totalmente distintas, son conductas totalmente ajenas, hay una distancia entre el uno y lo otro. Entonces, habría que buscar la manera de poder, de repente, coincidir con las pretensiones de los abogados, pero honestamente, haciendo una interpretación mínima sobre lo que se ha considerado en el Código Penal, me parece que no estaríamos tratando de relacionarla o que sería un mismo delito al lavado de activos. Hay una distancia marcada. Entonces, en términos prácticos, en el claro ejemplo particular del señor Pierre Figari, que está pidiendo que su caso, que es investigado por lavado de activos y los aportes de campaña de Keiko Fujimori, porque él fue asesor de Keiko Fujimori, se vea con esta nueva ley. Y José Domingo Pérez ha dicho, el fiscal, que no se puede porque él está siendo investigado por lavado de activos, ¿no? Claro, ahora el asunto también le ha negado. Claro, ese es el primer pronunciamiento en sede de fiscalía, ¿no? Es el primero. El asunto es que ahora debo entender que van a recurrir al órgano jurisdiccional.
El asunto es bajo qué mecanismo procesal van a recurrir. Puede ser una excepción o puede ser una tutela de derechos. Debo entender tal vez que plantee, por ejemplo, una tutela de derechos y un debate se va a esclarecer efectivamente qué tanto se subsume este tipo penal en la conducta respecto a uno de los imputados. Ahora recordemos lo siguiente, que si un imputado recurre al ejercicio para favorecerse al menos del artículo 359, lo que va a corresponder es que esto también dificultaría porque cuando la imputación que se realiza a todos ellos no es de manera individual. Es una imputación dentro de una organización criminal. Claro. Entonces, no solamente está el hecho en cuanto a la conducta individual de la persona quien lo solicitara, sino también tiene que hacer un ejercicio respecto a la conducta dentro de la organización y en la forma del rol que obtuvo dentro de ella. Entonces, no estamos hablando para una conducta que únicamente yo me quiera favorecer de esa norma y por lo tanto de manera individual y de manera independiente, esta norma me va a favorecer. ¿Y qué es del otro delito de organización criminal del artículo 317, ¿no?, del Código Penal? ¿Cómo vamos a poder relacionar su conducta de la organización bajo una conducta distinta que le puede favorecer, ¿no?, en el caso que lo solicitara, ¿no? Va a dificultar. Y entonces no creemos, más aún, no creo que en su momento tenga un éxito. ¿Por qué además? Porque el artículo 359-A del Código Penal incorporado no forma parte de la ley contra el crimen organizado. Solamente se puede imputar a aquellas personas bajo la ley del crimen organizado los que están dentro del catálogo del artículo 3 de la ley 30.077. Y debo entender, al menos de la lectura de la modificatoria, no se ha incorporado dentro de la ley contra el crimen organizado. Entonces, solamente se puede ejercitar, digamos, cuando el proceso hubiera estado en un proceso común, o un proceso individual independiente. Entonces, por el solo hecho, nada más de no formar parte de ese artículo de la ley contra el crimen organizado, me parece que por ese sistema ya no se podría. Ya no se podría, ¿no? Porque... O sea, no tendría, en todo caso, José Domingo Pérez, que argumentar mucho el caso de lavado de activos que le compete al señor Figari a todos los... Más por la propia ley. Más por la propia ley. Porque, por ejemplo, si yo quisiera, o por ejemplo, si yo en la posición de fiscal que tuviera, quisiera imputar a una organización criminal, yo le puedo imputar, por ejemplo, el lavado de activos. Quisiera imputarle, por ejemplo, hurto agravado, pero no podría. ¿Por qué? Porque hurto agravado, o al menos hurto, el delito de hurto, no está dentro del catálogo de la ley contra el crimen. Entonces solamente me iría por lavado, no por hurto. Lo dejo a un costado de ese delito y lo procesaré como delito común. Así como yo quisiera incorporarte, así también como yo quisiera tal vez desincorporarte, la ley también tiene que tener relación con la ley del crimen organizado. Y este delito me parece que no está dentro de ese marco, porque no, al menos esta norma o esta ley, la 3997, no modifica la ley contra el crimen organizado. Ya, bueno, ese es un panorama respecto a la ley contra el crimen. El otro panorama, o el otro espacio, o el otro escenario es respecto a los bienes jurídicos. Nada tiene que ver el bien jurídico contra los partidos políticos bajo el derecho electoral, ¿no?, con lo que es el derecho económico del lavado de activos. Son bienes jurídicos totalmente distintos. Así es. Ahora, también el verbo rector de la propia norma, la ley, en el lavado de activos hace referencia a la proveniencia ilícita, aquel fondo que proviene de una conducta ilícita. Mientras que dentro de la ley, la 3997, habla de un financiamiento prohibido. Entre lo ilícito y lo prohibido hay una marcada diferencia. Son cosas distintas, dentro del ámbito penal. Ilícito es distinto. Dentro del ámbito penal, por supuesto que es distinto. Pero dentro del lenguaje común, dentro del lenguaje que no sea distinto al ámbito penal, puede ser idéntico, puede ser similar, hasta uno puede decir que es coincidente, hasta un sinónimo. Pero técnicamente en el ámbito penal no podría ser o no podría considerarse entre lo ilícito y lo prohibido. Por ejemplo, lo ilícito es ilegal. No, ¿por qué? Porque hay una sanción punitiva. Y lo prohibido, por ejemplo, puede tener como consecuencia una sanción administrativa, no necesariamente penal, ¿no? Por ejemplo, está prohibido, digamos, la publicidad ¿no?, en tales formas en los espacios comerciales, por ejemplo.
y te sancionan administrativamente. O de repente tienes una exhortación, una llamada de atención, Claro. pero no tienes una sanción penal. Pasarse la luz roja es una sanción. Así es, una sanción. Está prohibido. Está prohibido. Pero nadie te dice que por el hecho de pasarte pues no, la luz verde o roja vas a tener una sanción punitiva sobre ello. Entonces, dentro del ámbito penal, en el lenguaje penal son cosas distintas. Entonces, por lo tanto, si los verbos apuntan a aspectos distintos, por lo tanto, no podríamos generar, pues no, de manera tal vez apresurada, ¿no?, una coincidencia entre todos los verbos rectores, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la intención de Pierre Figari? Seguramente otros tenían también la misma línea de conducción para presentar esta solicitud de adecuar a esta nueva ley. Claro, el asunto es que esto lo haría hasta cualquier persona inmerso dentro del ámbito jurídico. Es que no solamente si yo tengo estamos una hablando ley, del caso de Keiko Fujimori, claro, no, y Figari, de todos los procesados, cualquier persona, ¿no? claro, aquí no hablamos específicamente de una sola persona o una sola organización. Pero si o le una dan la persona razón jurídica. a Pierre Figari, pues todos van a estar contentos, Claro, ¿no? generaría un precedente. El asunto es que cualquier abogado, cualquier persona que esté inmerso dentro de una investigación bajo un tema de lavado activo y de alguna otra manera le podría beneficiar esta nueva norma, tiene el derecho de ejercerla, de ejercitarla. Más aún, de repente hasta genera duda de que tenga el éxito, pero está en su razonamiento y está en su potestad ejercerla, porque esa es parte de la actividad, ¿no?, jurídica, esa es la defensa, ¿no? ¿Qué abogado? Hay un dicho, ¿no?, que no hay peor trámite que el que no se haga. Y efectivamente, dentro de esa frase, obviamente puede recaer un sinnúmero de pedidos. Ahora el tema es la calificación, la evaluación y luego el análisis para emitir los pronunciamientos si efectivamente le corresponde o no le corresponde, ¿no?, hacer una variación entre estas conductas ilícitas. Eso está, pues es un tema que tiene que calificarse en su oportunidad, ¿no? Y por quienes corresponde todavía, ¿Mediante ¿no? qué recursos que se plantea ante un juez? Por eso digo, Porque si el fiscal ya la negó. me parece que podríamos, más allá de recoger algunas instituciones procesales, me parece que podría ser una tutela de derecho, por ejemplo, ¿no? Tutela de derecho, porque de una u otra manera la tutela de derecho lo que protege justamente es la afectación constitucional en cuanto a una indebida imputación. A otros puede decir también que podríamos plantear una excepción, ¿no? ¿Y eso en cuánto tiempo lo resuelve el juez? ¿Hay Estos- un tiempo de plazo? No. Para la tutela de derecho es mucho más veloz, es mucho más rápido, porque esto es casi inmediato, porque afecta a su derecho constitucional. En la excepción todavía hay que hacer un pequeño trámite respecto al traslado, a las notificaciones, a las absoluciones, a fijar las fechas, ¿no? Tiene un pequeño trámite todavía que cumplirse, pero en el tema de la tutela sí es mucho más inmediata, ¿no? Doctor, queremos hablar también sobre otro tema que, no menos importante además, que ya se ha podido conocer a través de este plenario, el Poder Judicial, ¿no?, en donde se han establecido nuevos estándares para dictar la prisión preventiva y que va a ser, pues, tener que ser ejecutada por todos los jueces, ¿no?, de todas las instancias. ¿Cuál es su posición al respecto? Porque para muchos esto sería un gran revés para quienes se encuentran procesados o investigados, ¿no? Claro. Mientras que para otros no. A ver, el asunto es lo siguiente. Esta prisión preventiva, efectivamente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, genera una obligatoriedad sobre los magistrados. Pero en cierta manera también es posible, porque la propia Ley Orgánica también, además el Código Procesal Constitucional, te permite que un magistrado pueda desprenderse de estos pronunciamientos por parte del colegiado de la Suprema. Puede desprenderse, pero hay que motivarla y decir por qué. De la lectura de este acuerdo plenario 1/2019 que ha salido el día de ayer, se lo ha publicado, el asunto es que, a mi entender, recoge diversas opiniones disgregadas, ¿no?, que ya existieron en algunas casaciones y en algunos acuerdos plenarios. Hay una agrupación de todos estos análisis Ya es un que cúmulo de anteriormente, varias así es, posiciones y de decisiones. varios problemas jurisprudenciales Ya. que ya anteriormente han realizado su recojo de toda esa información, ya han dado una estructura un poco más sólida. Y la solidez ha recaído, por ejemplo, en los elementos de convicción, ¿no?, que ahora tienen que ser elementos fuertes. El asunto es que le han dado un trabajo mucho más riguroso al Ministerio Público, porque el Ministerio Público ahora tiene que ejercitar una investigación que de una u otra manera apunte, ¿no?, al menos dé algunas luces respecto a que si este pedido va a tener un éxito con condena favorable para el Ministerio Público en contra del imputado, o caso contrario no. Si por A o por B no existiera esa proyección de éxito con condena, ¿no?, efectiva contra el imputado, tú, fiscal, ten cuidado con hacer tu prisión preventiva, porque el plenario te da algunas pautas de que debe ser rigurosa con esa proyección a futuro.
Eso es lo que más o menos en los elementos de convicción te dice el plenario. Pero además también te dibuja algunos aspectos de investigación que tiene que irse considerando según el avance. Por ejemplo, el día de hoy o el fiscal puede decir, muy bien señores, voy a hacer una investigación, en este caso, investigación A, B, C, D, y sobre este hecho, o sobre estos cúmulos de investigaciones, voy a fijar la prisión preventiva en un plazo determinado. Lo que manifiesta el plenario dice que esas investigaciones que tú haces en el transcurso del proceso pueden ser evaluadas por el fiscal o por el imputado, y dependiendo a quién le favorezca, puede ejercitar un pedido. El imputado, por ejemplo, si las investigaciones ya no tienen mayor, digamos, necesidad de permanecer en ese proceso, puede pedir la caducidad o la variación. O si el Ministerio Público, en el ejercicio de esa investigación, necesita ejercitar más diligencias, puede pedir la prolongación. Entonces, ahí va a haber un control continuo respecto a la dinámica de la investigación dentro del proceso. Pero lo que sí me llamó la atención, y creo que va a ser un ejercicio nacional, es que me parece que para fijar los plazos de la prisión preventiva obliga a que los magistrados tienen que conocer cómo se ejercitan los actos de investigación, porque este plenario hace referencia mucho a los actos de investigación, pero soy consciente, y eso también hay que determinar, de que hay magistrados que no conocen o no conocemos los actos de investigación. Por ejemplo, muchos magistrados, si uno hace una evaluación, por ejemplo, si decimos cómo funciona una óbice, ¿no? Las óbices tienen su protocolo, tienen sus presupuestos, la forma que eso lo ejercita la policía con el Ministerio Público. Si el magistrado desconoce cómo funciona una óbice, jamás va a entender que esa óbice necesita realizarse de repente en 8 meses, 9 meses. Y al desconocer esa técnica va a decir, o en respuesta dirá, ¿para qué quieres 7 meses? ¿Para qué quieres 9 meses? Si la óbice lo puede hacer realmente en su cálculo en 2 meses. Cuando las óbices necesitan un tiempo prolongado. Y hay un problema ahí. Hay un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces el magistrado puede desconocer cómo se ejercita, cómo se practica y cómo se desarrolla esa óbice. Así como otras técnicas de investigación. Entonces lo que yo creo que ahora que se debe hacer es, los magistrados tienen que tener una capacitación no para investigar, sino para conocer cómo funcionan las investigaciones, para que ellos tengan la capacidad de poder proyectarse en cuanto al pedido del tiempo del Ministerio Público y coincidir, ¿no?, con lo que ellos pretenden. Porque si se desconoce, prácticamente se le va a denegar y el fiscal se va a jalar los cabellos, va a decir, y ahora, ¿qué hago con con 5 meses, 4 meses, 7 meses, 10 meses, 18, etcétera, etcétera? Entonces son cosas que, hay muchas cosas detalladas e importantes en el acuerdo. Claro, el tema es un poco más de tiempo, pero así debo entender. Bueno, nos comprometemos a invitarlo nuevamente para hablar un poco ya más amplio sobre este tema, que sin duda es importante, ¿no?, por los temas de justicia que estamos viviendo día a día, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Así, y ahora nos vamos a una breve pausa, retornamos.